El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. Vamos a entrar en materia. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Gracias por escucharnos en donde quiera que se encuentren. Esa es la magia del podcast. Podemos escucharlo mientras vamos manejando, mientras estamos haciendo ejercicio, en fin. Seguramente ustedes han visto y escuchado en los últimos días la discusión en torno a la reforma al Poder Judicial. Y digo visto porque ha habido movilizaciones incluso de los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma, hay oficinas cerradas, tribunales cerrados y bueno, en materia económica, especialistas de bancos y firmas calificadoras han advertido del riesgo de la salida de inversiones ante la incertidumbre sobre lo que implican o implicarían estos cambios al Poder Judicial, que valga decir, apenas fue aprobada ya en comisiones esta propuesta el día de ayer. Esto lo estamos grabando un martes. Es importante, amigos, que sepan en esta ocasión cuando grabamos, porque esto podría cambiar y quizá cuando lo escuchen digan, pues si esto ya avanzó o ya se trabó. Entonces es importante. Hoy estamos a martes 27 de agosto. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, les puedo decir o recordar que el objetivo de este podcast es aterrizar estos temas que pueden parecer lejanos, pero que no lo son. Todos nosotros hemos acudido a un juzgado y bueno, estamos en algún momento, no sé, está el juzgado de lo familiar, el juzgado en materia civil, en materia mercantil. Lo más conocido, pues es que vamos a firmar ahí cuando nos casamos y cuando nos divorciamos, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, hay por ahí una figura de los fideicomisos que es muy importante y por eso hoy están con nosotros Adolfo González Oljovich, quien es presidente del Consejo de Administración de TM Sourcing, y Javier Contreras Flores, director general de Click Seguridad Jurídica. Les agradezco mucho a Adolfo, Javier, que estén con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Al contrario, gracias a ti, Ana María. Y bueno, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Y antes que nada, les pido por favor que le digan a aquellos que nos están escuchando a qué se dedica TM Sourcing, por qué es importante, por qué están aquí hablándonos hoy de este tema. Claro, TM Sourcing es una compañía que buscamos solucionar problemas de tenedores de activos. ¿Quiénes son tenedores de activos? Aquellos que tienen cosas, aquellos que son propietarios de algo. Principalmente damos 6 grupos de clientes. Uno es pymes. Ayudamos mucho a los empresarios, a los emprendedores que están buscando el cómo llevar a sus empresas al siguiente nivel. Y esto es bien importante porque pues, tú sabes que el empleo o el mayor empleador o la figura que más emplea en México son las pymes. Uh-huh. Entonces creemos que ahí México tiene una oportunidad brutal a nivel mundial. En particular la zona conurbada de la Ciudad de México, creo que ahí hay una oportunidad de miles o decenas o centenas de miles de pymes que están ahí trabajando. La otra es intermediarios financieros, tanto bancarios como no bancarios. Este es nuestro grupo más grande de clientes. Uh-huh. Hemos facturado a más de 290 intermediarios financieros algo. El tercer grupo serían personas físicas o familias, inversionistas institucionales. Al Estado, hemos trabajado en diferentes formas con el Estado o con diferentes países en diferentes estados. Y por último, desarrolladores inmobiliarios. Uh-huh. Esos son como nuestros clientes y ahí lo que tratamos de darles es seguridad de lo que están haciendo y hacia dónde deben de ir. A mí me pasó algo muy curioso y tiene que ver con el tema de hoy. Uh-huh. En algún momento yo acudí a la Facultad de Derecho aquí de la UNAM. Mi primer día de trabajo fue mi primer día de escuela y me mandaron a tribunales. Y la verdad
creo que desde entonces no me gustó lo que estaba pasando ahí, no me gustó lo que vi ahí. Y el segundo día me mandaron y desde entonces hemos tratado como equipo de evitar que nuestros clientes lleguen a tribunales. Siempre el cómo resolver los problemas platicando, consensando, mediando es bien importante, ¿no? La actividad judicial es muy compleja, es muy complicada. La verdad es que los jueces, los secretarios y todo el equipo que está ahí tiene que saber qué está haciendo y también tiene que tener un estómago suficientemente duro para escuchar tantas historias. Exacto. Si de repente en un café las señoras o los señores cuando están echando chismes se sienten que hay temas complejos, imaginen lo que pasa en los juzgados. Entonces hay que tener cuidado, también un respeto muy importante a ese oficio. Por Y yo supuesto. creo que al rato platicaremos un poquito más la profundidad de lo que está pasando y hacia dónde creemos que debemos de ir. Y este apoyo que ustedes les dan precisamente. Y bueno, una vez que ya nos dijiste esta labor tan importante que hacen, me llamó mucho la atención esto que dices de cuando llegas a los tribunales que no te gustó. Desde la óptica de ustedes, han salido muchos, ¿no? Ha salido Fitch, ¿no? Y Fitch dice, pues ellos lo ven en grande, ¿no? Ellos lo que dicen, necesitamos un Estado de Derecho. Ante todo, ¿no? Seguridad jurídica. No la vemos. La encuesta del Banco de México, los especialistas, uno de los aspectos de los que ellos ponen ahí de por qué pueden frenar estas inversiones en México, seguridad jurídica, Estado de Derecho. ¿Qué pasa con esta reforma al Poder Judicial? ¿Cuáles son las cosas? No hay grises, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? Bueno, esto es adecuado, esto podría ser adecuado, podría funcionar. ¿Y qué es lo que realmente podría ser, no sé si la palabra sea un riesgo, pero podría dificultar la un riesgo, sí, vale la pena decirlo como un riesgo. Lo primero que debo decir es que México, hay un estudio que a mí me gusta mucho, que es del World Justice Project, que tiene a México catalogado con punto 42 de 0 a 1 de Estado de Derecho. Es decir, estamos reprobados. Sí, reprobados. La Ciudad de México tiene punto 36, es decir, estamos un punto abajo en la Ciudad de México al respecto. Entonces, el Estado de Derecho en México llevamos muchos años con áreas de oportunidad. Creo que la justicia se hace en México, esta actividad de los jueces y juzgadores que platicamos, creo que es muy sana, pero están sobrepasados y quizás el diseño del sistema judicial pues es de hace varias décadas, ¿no? Así es. Del siglo pasado y hace varias décadas del siglo pasado. Entonces, yo creo que esa interacción de lo que debe de pasar es bien importante. En algunos juzgados, en algunos estados, no vamos a tocar para no enjuiciar a nadie, todavía encuentras máquinas de escribir en estos lugares. Entonces, yo creo que ahí... A la antigüita. Pues máquinas de escribir, yo todavía me acuerdo y no han de ser ni eléctricas, ¿no? de mis clases de taquimecanografía, en ¿no? la secundaria, ¿no? Sí, hace algunos ayeres. Pero creo que el tecnificar, el digitalizar, el hacer esto mucho más del siglo XXI, con las tecnologías del siglo XXI, con inteligencia artificial, con usando las capacidades y cualidades que hoy puede tener una persona para hacer esto, pues puede ser buenísimo, ¿no? Sin embargo, pues estamos del punto, vamos a ir, siendo la capital financiera de Latinoamérica, la Ciudad de México, punto 36 en Estado de Derecho, es bien triste, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el mundo? También hay que ver. Si tú dices... oye, en China hay Estado de Derecho, pues estamos muy parecidos a México. Sin embargo, la inversión llega fluyendo a China de manera contundente hace muchos años. Hoy, por otros temas que no son el Estado de Derecho, las inversiones están saliendo de China, están viniendo a México. Entonces, quizás el Estado de Derecho
creo que a los inversionistas hay que cuidarlo. Seguramente Javier hablará más del fideicomiso y de las herramientas que hoy tenemos jurídicas. Sin embargo, creo que el Estado de Derecho es uno de los componentes dentro de una visión completa, holística, de qué va a ser un inversionista para llegar a México. Por supuesto. O sea, no es la piedra fundamental. La seguridad, seguimos viendo que en lugares como Celaya sigue llegando inversión, y Celaya, a pesar de todo lo que pasa en Celaya, y por decir Celaya, ya puse allí una fichita, pero por decir algunas de las ciudades donde pasa. Pero es un corredor del Bajío y es muy importante. Muy importante, ¿no? Y está fluyendo la información del nearshoring, está fluyendo ahí, hay nuevos trenes, nuevos parques industriales, nuevos Así es. Puertos secos. Entonces, la seguridad también es un componente. Sin embargo, las características de México ahí están y siguen creciendo, ¿no? Yo creo vemos aquí que hay que apuntalar, ojalá y sí logremos una reforma donde estén alineados los intereses de la sociedad primero. Debemos que el bien común a proteger es los valores de la sociedad. Las autoridades deben estar alineadas. Esperemos ver tanto el Poder Judicial como el Legislativo como el Judicial alineados con la sociedad y claro con los inversionistas, ¿no? Si no hay trabajo, no hay sangre en las venas y eso pues va a ser un problema, ¿no? Pero yo creo que México, nosotros lo estamos viendo de una manera muy optimista. Sí creemos que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Hicimos una encuesta y el 66 o 67% de nuestros encuestados, que fueron como 280 personas. ¿Cuántas, perdón? Como 180, 160, 280 por ahí. Uh-huh. Sí recomienda hacer una reforma al Poder Judicial, de los cuales, claro, nos gusta usar estas definiciones que alguna vez escuché del Parlamento búlgaro que dicen, tú puedes responder 4 cosas, ¿no? Sí con salvedades, no y no con salvedades. Como la mitad de ese 66 o 67% dijo sí con salvedades. Sí con salvedades, y creo que la salvedad tiene que ver con la capacidad y cualidades de cada una de las personas que vaya a integrar al nuevo órgano judicial, ¿no? Sí, y precisamente aquí permíteme hacer un paréntesis para quienes nos están escuchando. Y bueno, como les decía yo, esto lo estamos haciendo después de que se aprobó en comisiones. Y hay un resumen que yo les recomiendo que se suscriban al Economista para que lo puedan consultar, que me parece muy importante. Son algunos puntos que quisiera destacar, ¿Qué son los cambios? ¿Cuáles son estos cambios? Elección de juzgadores por voto popular, reducción de ministros de la Corte de 11 a 9. El nuevo Instituto Electoral será el encargado de organizar las elecciones. El Senado emitirá la convocatoria, recibirá postulaciones y verificará la agilidad y remitirá este listado. Los 3 poderes postularán hasta 10 candidatos cada uno por insaculación. Se obtendrá a 3 aspirantes por poder. Para magistrados y jueces de distrito, el Congreso propondrá 2 candidatos de cada uno. En el legislativo se escogerá a sus aspirantes por votación calificada. Los candidatos a ministros magistrados del Tribunal Procurador de Justicia Federal y magistrados del Tribunal de Justicia harán campaña. Se reduce de 15 a 12 años el periodo de ministros en el cargo. Se requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado y en los 17 congresos estatales. Bueno, esto es muy complicado, pero un poco para que sepan quienes nos escuchan porque esto es importante. Y bueno, aquí quisiera yo dar pie a que nos cuenten por qué esta figura del fideicomiso, que también es una figura que fue inclusive se quitaron muchos fideicomisos del gobierno federal, que ha sido como muy castigada, muy señalada en algunos casos, pero nosotros sabemos perfectamente que el fideicomiso es una figura también que tiene muchísimos años y que soluciona muchas cosas precisamente para evitarnos llegar a esta controversia, nos da seguridad jurídica.
¿Cómo operan? Déjame ponerte un poquito el antecedente del fideicomiso para ya abrir cancha ahí y platicar más de esta figura, de la cual debo decir que en particular cada persona que empieza a usarlo se enamora y es difícil que después uno se cambie. Somos a nivel mundial el número 1 de fideicomisos. Hoy México debe tener en activos administrados en patrimonios como 10 billones de pesos en español. ¿10 billones? Billones de pesos. La actividad fiduciaria prácticamente está en todo lo que uno hace. Este edificio donde estamos probablemente se construyó a través de un fideicomiso. De un fideicomiso, claro. Si uno ha ido ha tomado un vuelo en la terminal T2, fue un fideicomiso. Si uno ha ido a Toluca en la carretera, fue un fideicomiso. Centros comerciales, en fin, temas educativos, muchas universidades, en fin. El fideicomiso es una figura que ahí está y que se ha usado mucho. El presidente, hasta donde podemos nosotros entender, no estaba contento con los fideicomisos públicos sin estructura, que ese es un apellido que porque uno dice fideicomiso y es como hablar de comida, ¿no? Y en comida hay tacos, hay bueno, porque está el FIRA, sushi, que es muy exitoso, ¿no? El FIRA es sin duda un ejemplo a seguir a nivel mundial. Exactamente. Entonces, tenemos muchos, el presidente en su momento se atacó a los fideicomisos públicos sin estructura. Sin embargo, la figura fiduciaria en México sigue funcionando, es un motor de lo que pasa. Y bueno, sin duda, en las últimas décadas, el fideicomiso ha venido incrementando su posición, ya que se rompió vamos a decir, un oligopolio que existía, de que solo las instituciones financieras podían hacer fideicomisos, y hoy pues prácticamente todas las figuras financieras o todos los intermedios financieros pueden hacer fideicomisos. Hay algunos que no, pero casi todos, la gran mayoría, y esto ha hecho que el fideicomiso se haga mucho más accesible, tanto en tiempo como en trato, como en costos a la población. Y eso pues nos sentimos muy orgullosos de poderlo hacer. Y lo que te da el fideicomiso es dejarle la administración a un tercero. Exacto. Que siga las reglas que las partes acuerdan para que se haga algo. De repente el hablar de fideicomitente, fideicomisario y fiduciario es como un trabucles. Fideicomitente es el dueño de las cosas, quien las aporta, transmite la propiedad. Fideicomisarios son los que en su momento recibirán los bienes del fideicomiso, y fiduciario es el que los administra y que tiene la propiedad. Que, por ejemplo, es en el caso del FIRA, ¿es Banco de México? Es Banco de México, efectivamente. Banco de México tiene una figura muy curiosa como fiduciario porque tiene a FIRA, y luego tiene todas las colecciones de Diego y de Frida y el Museo Franz Mayer, y es una cosa súper interesante también a nivel mundial lo que el Banco de México ha hecho. Y ahora va a tener el fondo de pensiones, amigos, amigas, que es un tema que hablaremos más adelante. Ellos van a ser los fiduciarios. Los fiduciarios. Entonces tú lo que haces es darle un tercero que cuide las cosas conforme las partes acuerden. Y déjame poner un ejemplo que es el claro para la construcción en México. Tú tienes una persona que tiene un terreno, tienes a otra que tiene dinero, y la manera más fácil de usar este modelo asociativo, le llamamos nosotros, es el fideicomiso. Perfecto. Para poder construir un desarrollo inmobiliario. Y así lo mismo pasa en los testamentos, y así lo mismo pasa si tú no transmites, si usas el fideicomiso para heredar, se vuelve mucho más contundente, y también para garantizar obligaciones o garantizar créditos, que eso es un tema sumamente relevante, que dejaré ahorita a Javier que profundice en el tema. Sin embargo, lo que sí estamos avisando con este tema de la reforma judicial es que traemos un rezago anual de muchos asuntos por parte de los tribunales, más un rezago que se tuvo con la pandemia, ya que no fueron actividad esencial, más ahora la huelga, más la organización que va a tomar
este tema de reorganizar a todas estas gentes que son muy valiosas y que merecen un respeto muy claro de a dónde deben de ir, pero son decenas o centenas de miles de personas que trabajan en el Poder Judicial. Claro. Y entonces, sí recomendaríamos ahí usar figuras como el fideicomiso o la mediación para poder evitar llegar a tribunales en los próximos años. Siempre va a haber disputas, siempre va a haber cambios de opiniones. Tratemos de llegar a un momento o a herramientas que hoy tenemos en el esquema o en el menú jurídico en México, como el fideicomiso y la mediación. Perfecto. A ver, Javier, cuéntanos. Sí, perfectamente, para completar un poquito lo que acaba de decir Adolfo. En Clic Seguridad Jurídica, que tenemos más de 15 años como fiduciaria, somos una fiduciaria, en donde nuestro principal objetivo, pues nosotros desde la creación, administración y operación de fideicomisos, y te podría decir que en estos más de 15 años, pues al día de hoy podemos decir que somos la SOFOM fiduciaria con mayor experiencia en México, y eso pues nos avalan nuestros números. Estamos regulados por Comisión Nacional Bancaria de Valores, claro, y por Conducef, y obviamente pues es información pública. Y ante esta situación que está sucediendo, ante este ambiente de incertidumbre por esta reforma de la que estamos hablando, pues surge nuevamente como figura importante el fideicomiso de garantía. Y el fideicomiso de garantía, déjame hablarte de 4 grandes beneficios que tiene. El primero es seguridad jurídica y protección de activos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú constituyes un fideicomiso de garantía, como lo acaba de mencionar Adolfo, sus partes, el deudor transfiere los bienes o derechos precisamente a la fiduciaria para que lo administre, para que él los tenga. Que ese es el beneficio que le da al acreedor. Esto lo que asegura es que en caso de existir un incumplimiento, pues los activos están protegidos y disponibles para cubrir las obligaciones del deudor. Segunda, transparencia y confianza. El fideicomiso de garantía precisamente proporciona un marco claro y transparente para todas las partes involucradas, porque se establecen desde origen los términos y condiciones. Esto está muy claro qué es lo que sucede, para bien y para mal, en caso de incumplimiento, y cuáles son estas obligaciones. Tiene también la tercera, facilidad de ejecución. Porque, a diferencia de otros mecanismos, como el que acaba de mencionar Adolfo, por poner un ejemplo, la parte de las hipotecas, en donde una solución de hipoteca te podría llevar antes de pandemia alrededor de 1,400 días en recuperar el activo, hoy con la figura del fideicomiso, como tienes muy bien establecidas esas reglas, te podría llevar 120 días promedio la recuperación. Con el fideicomiso, con la figura. El fideicomiso. Que tampoco ahora, es poco, ¿eh? Sí, son 3 meses. 3 meses contra 1,400 días, yo creo que ahí hay una reducción importante. Ahora, si utilizas ingeniería, que nosotros es donde más experiencia tenemos, que es el fideicomiso más la mediación, que es un sistema de justicia alternativo, que es elevar a causa juzgada algo, lo acuerdas desde el principio, ese tiempo todavía se puede reducir. Nosotros hemos llegado a ejecutar en 42, 45 días. Entonces, realmente sí hay un impacto muy grande de los 1,400 a 45 días con el fideicomiso y la mediación. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué te interrumpo? Y dice, ¿por qué es ¿por qué es caro? ¿Son caros los fideicomisos? ¿Se tiene esa idea? Es un tabú. Es un tabú. Recuerda que el fideicomiso nace en 1930 por ahí. ¿Y a quién le tenías confianza? Solo a los bancos. Era después de la revolución, imagínate a quién le tenían confianza, solo a los bancos. Y entonces se hizo un servicio caro, porque pocos lo que decíamos, ¿no? Que solamente las entidades financieras sí, lo solo podían las instituciones de crédito, tanto de banca de desarrollo como múltiple, podían hacerlo. Hoy en México nosotros hemos detectado como 140 fiduciarios en toda la República Mexicana, y esto hace que sea accesible. Ahora, es importante decir que los servicios, no por ser
accesibles quiere que sean baratos. Lo barato de repente sale caro, sobre todo hablando de tu patrimonio. Claro. O sea, el confiar en alguien que de repente te dice que va a hacer cosas y no las hace porque no alcanzó para hacerlas con el honorario que te pagó, pues te pone en una situación desfavorable. Por supuesto. Porque ese dinero va a ser más caro porque no va a pasar lo que tú querías, ¿no? Entonces, así como cuando uno se sienta a comer en un buen restaurante, pues un buen restaurante suele tener ingredientes de calidad y tiene un costo, ¿no? Entonces, y todo tiene que ver con la administración o lo que se vaya a hacer en ese fideicomiso, ¿no? Y recordad que hay fideicomisos como con un solo inmueble a cosas tan complicadas como Fonatur. Exactamente. Que es un fideicomiso también. Exactamente. Y de ahí también yo agregaría, ¿no? ¿A qué le llamamos? ¿Qué es más caro? Que tú seas una entidad, te vayas a dar un préstamo, un crédito, con los riesgos de que no puedas recuperarlo, porque no estás protegido, o utilizar un fideicomiso precisamente con mediación, que sabes que estás protegido y sabes que vas a recuperar el activo. Y ese tema... Que es más caro. Y ese tema pues impacta en la tasa, ¿no? Si antes de la pandemia nosotros teníamos registrados que tardaba en ejecutarse una hipoteca 1,100 días, ese costo de oportunidad del dinero... no te lo ponen en la tasa. Se quedaba en la tasa. Te lo cobran, es lo que decían ellos mismos, ¿no? Si muchas instituciones financieras usaran el fideicomiso para garantizar sus créditos, probablemente veríamos una reducción de tasas hacia el público en virtud de que sería más fácil ejecutar, ¿no? Y si es más barato el crédito, pues va a ser es uno de los productos que componen los precios de muchas cosas en México, entonces quizás hasta bajaríamos los precios, ¿no? Entonces regresamos al sistema judicial y cómo hacerlo eficiente de una u otra manera, ¿no? Así es. Y te comentaba de los beneficios. Quería también hablar de un cuarto beneficio, que es la flexibilidad que tiene el fideicomiso. ¿Y a qué se refiere a esto? A que este instrumento precisamente permite la inclusión de diversas clases de bienes como garantía, desde el bien inmueble hasta los propios derechos del crédito. Entonces, esta flexibilidad permite, no solamente nos quedemos con la idea que el fideicomiso funciona con garantía inmobiliaria, funciona con derechos al cobro, funciona con muchísimos otros tipos de garantías o derechos que tú tengas y que lo aportes al fideicomiso. Oye, y decían al principio... muchas gracias, porque está muy interesante estas características que nos hiciste favor de compartir. Pero decías al principio que en los fideicomisos hay 11 billones de pesos, escuché. Por ahí. Más o menos. ¿Esto hay manera de saber cuánto de este dinero corresponde a fideicomisos del gobierno? Porque pues el gobierno todavía tiene fideicomisos. Sí, muy poquito. O sea, no es de llegar privados al 5%. Principalmente hablamos de privados. 10%, sí. Dentro de los privados me acaban de decir ustedes, bueno, que tienen a las pequeñas y medianas empresas, todos estos. ¿Hay algún sector que utilice más esta figura aparte de la construcción en sí mismo? La construcción de o sea, quizás donde se utiliza más de manera contundente son los grandes proyectos de infraestructura, de construcción, porque es el modelo operativo o la flexibilidad que tiene el fideicomiso para establecer las partes, la gobernanza del vehículo y la forma de disposición de los bienes, o sea, son 3 grandes partes, ayuda a estos grandes proyectos a que salgan adelante, ¿no? Cuando tenemos en México un ejemplo donde el Estado tomó todo el riesgo, como el Tren Maya. Ese es un riesgo que tomó el Estado. Es un riesgo de muchos millones de pesos y que tomó el Estado al 100%, pero luego hay otros riesgos donde el Estado quizás invita a los particulares a tomar algo de riesgo con ellos, y la manera de darle certeza a los inversionistas es a través del fideicomiso. O hay otros donde el particular le invita al Estado a participar en él y el Estado se debe sentir cómodo entrando en el fideicomiso por las reglas de gobernanza. Yo creo que México, tenemos ahí el dato de nuestros amigos de McKinsey que
dicen que hay unos 100,000 millones de dólares ya anunciados de diferentes empresas para entrar a México, y de los cuales se van a requerir entre 400 y 500 mil millones de dólares en infraestructura. Uh-huh. Sin duda, y esperamos que esta nueva administración y buscando ese cómo sí hacer las cosas, pues seguramente va a tener que llegar a tener estos fideicomisos involucrados. Sí, utilizar esta figura. Para darle certeza, uno, a los inversionistas que entren con el Estado, o al Estado cuando entre con los inversionistas. Son dos posiciones diferentes y que se pueden normar y que se pueden establecer las reglas a través de fideicomisos. Y los fideicomisos, la legislación en torno al fideicomiso en sí, esta figura, también por ahí se hablaba de que necesitaba, tú mismo acabas de decir que surge en 1936, dijiste, en los 30, ¿no? En los 30, sí. En los 30, 32, sí. Viene por ahí, no sé qué tanto haya cambiado, qué tanto haya evolucionado. Nosotros hemos propuesto ya durante 2 veces crear una ley de fideicomisos. Sí. Creo que el siglo XXI merece que esta figura sea enorme. Tenemos, por buena suerte, grandes personas que conocen la figura, que han estado involucrados. Nosotros en particular incluso hemos apoyado mucho la educación al respecto. Fíjate, tenemos no sé si se pueden decir marcas, pero tenemos una alianza muy importante con la Universidad de Anáhuac, uh-huh, donde el diplomado de fideicomisos que hacemos con ellos básicamente han permeado, y vamos en la 17ª generación, vamos a arrancar con ella, y yo creo que pues el 20% de los ejecutivos fiduciarios de México han pasado por nosotros, uh-huh, y estamos ciertos de que estamos ayudando a hacer mucho más robusta esta profesión, uh-huh, donde pues hay que cuidar el patrimonio de terceros, ¿no? Sí, porque era lo que decíamos hace rato, lo vemos como una figura muy lejana, ¿no? Uno, por ejemplo, que es padre de familia, pues siempre piensas en el testamento, ¿no? Y hay quien te dice, no, mejoras un fideicomiso, y entonces empiezas a investigar, y te digo, tú terminas sintiendo que es un poco caro. Sí, correcto. Aquí déjame hablar de cosas que pensamos, pero que realmente no lo son. Uh-huh. Ahorita mencionaste precisamente el testamento. El testamento nosotros lo usamos como una herramienta, uh-huh, dentro de lo que llamamos una planeación patrimonial, una protección precisamente de tu patrimonio. Y aquí surgen muchos tabús. Uno de ellos, ¿cuándo la debo de hacer? Pues cuando ya sea una persona de mayor edad, porque ya voy a fallecer, estoy cercano a fallecer. No es así. Cuando tú ya tienes una familia, cuando tú ya tienes un patrimonio, pequeño o grande, no estoy hablando de tamaño, estoy hablando de patrimonio, uh-huh, tienes que sentarte a pensar qué es lo que quieres para lograr siempre una unión familiar. Y aquí entra otra vez la figura del fideicomiso, que es precisamente normar muy claro ese protocolo familiar, esa unión familiar, exactamente, cómo lo quieres dejar. Y entonces vienen muchas preguntas y la dejo sobre la mesa, ¿no? Y Caro, si te pones a verlo ya fríamente, para el World Bank, el ir a tribunales en México cuesta el 33% de lo que está en juicio. Entonces, pues 33% de algo, pues sí hay que enfrentarlo con el costo de hoy, ¿no? Porque al final del día lo vas a pagar tú. Y voy a poner otro tema que nos va a costar mucho a los mexicanos, y en algún momento trabajamos con el Infonavit para hacerlo, que es las herencias de los trabajadores con los departamentos del Infonavit. Uh-huh. Si un departamento del Infonavit vale, vamos a poner en promedio, 500,000 pesos, 600,000 pesos, yo dejo sobre la mesa, si el ir al notario para hacer la sucesión de ese departamento te cuesta 70,000 pesos, mi pregunta sería, ¿cuántos trabajadores lo van a hacer, no? Muy pocos. Entonces, imagínate el problema que vamos a tener de miles o, uh-huh, millones de departamentos o casitas
que van a estar en la siguiente generación. Se quedan así, ¿eh? Entonces, es eso. Ahí tienes el problema. Ahí da para mucho, y como viste, si nos dejas hablar aquí, sí, podemos seguirnos, porque además somos apasionados de la figura. Y a mí me parece que es muy importante y que este tipo de temas, por supuesto que yo les garantizo que nos van a escuchar hasta el final nuestros amigos, porque saben, por ejemplo, ahorita acabas de tocar un tema, ¿no? Voy a hacer un ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenía unidades habitacionales, no sé si con el Infonavit en aquel tiempo, pero por ejemplo hay varias, aquí hay una enfrente, la de Independencia, está la unidad Santa Fe y seguramente hay muchas más, y uno platica con la familia que ya se murió el abuelito. Oye, ¿y de quién es la casa? No, pues era de mi abuelo. Oye, ¿ya quién se la dejó? No, pues quién sabe, pero pues ahí viven todos, pagan sus servicios y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que más del 50% de las viviendas de estas unidades del Seguro Social, que hablo de estas, pero seguramente hay en todo el país, tienen severos problemas. Imagínate, y con el patrimonio, el sudor del trabajador que compró su casita de Infonavit o su casota, no sé, dependiendo. Que ya no sabe. Vamos a hablar aquí, ¿no? De las unidades habitacionales. Bueno, pero también ahí hay casotas, ¿eh? Ajá. Sí, entonces, además, un tema importante también que tiene la gran diferencia de usar el fideicomiso o el testamento, nada más. ¿Qué pasa si la persona por salud o por accidente queda en un estado de incapacidad? El testamento no funciona porque sigo vivo. No. Y el fideicomiso de planeación patrimonial. Y entonces... Ya me convencieron. No, de verdad. Y entonces con esto lo que quiero traer a la mesa es que suena que es caro y no sé qué, y en fin. Sin embargo, no es solo para los ricos, no solo es para las películas, no es esta serie de Succession, sino pasa también en la vida real con el colaborador que hizo su esfuerzo, con aquella familia que tiene alguna persona con una capacidad distinta, que quiere protegerlo. En fin, creo que el tema de planeación patrimonial, y ahora imagínate si estamos en huelgas y rezagos y los testamentos y los temas de patrias potestades y dineros que están pasando, que deben de pasar por los tribunales judiciales, por el sistema judicial. Entonces hay que tratar, y de verdad yo admiro mucho a los jueces y a los magistrados, y en fin, están rebasados. Hay que ver cómo todos podemos ayudar a que esto salga adelante, y estas son herramientas que podemos utilizar, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad, como tú lo acabas de decir, podríamos estar aquí todo el tiempo. Ustedes dominan el tema y bueno, a mí también es un tema que me gusta mucho, todo lo que tenga que ver con leyes, derecho, a mí me encanta, aunque soy editora de finanzas. Muchísimas gracias. ¿Algo más que se me esté pasando que quieran ustedes añadir? No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y cuando quieras platicar, como ves, los temas en esta historia podemos hablar muchas cosas. Claro. Entonces estamos a tus órdenes, porque este es un tema financiero, jurídico, económico. Claro, y te digo, hablamos de la reforma judicial como que solamente nos imaginamos precisamente esta parte de los jueces, ¿no? De la Suprema Corte, pero esto es algo muy amplio, y lo que ustedes nos vienen a decir, pues es una partecita, ¿no? De todo lo que implica nuestras leyes, nuestro sistema judicial. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, a Adolfo González Oljovich, presidente del Consejo de Administración de TM Sourcing, y a Javier Contreras Flores, director general de Click Seguridad Jurídica, una Sofipo con 15 años. Me acabo de... ¡Ay, Sofom! Perdónenme, amigos. Sofom, es diferente la figura, luego hablaremos de esto. Y bueno, una vez más, yo quiero agradecer a quienes nos escucharon en estos minutos. Espero que haya sido algo con lo que ustedes se puedan quedar. Hay que seguir adelante revisando qué pasa con esta reforma judicial. Hay que ver
hay que voltear a ver estas figuras como el fideicomiso, que es algo muy importante. Quiero retomar lo que decíamos hace rato, me quedo con parte de eso, que son 10 billones de pesos lo que al menos administran estos fideicomisos. Hay fideicomisos muy interesantes. Son transferencias, pues sobre todo transacciones, de confianza, deseas tú, transparentes. Es una facilidad de ejecución y hay flexibilidad en esta figura. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Los invito como siempre a que se suscriban al Economista y a que escuchen toda la oferta de podcast. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista Podcast.